Vamos entonces a comenzar nuestra antepenúltima sesión el día de hoy, porque ya cerramos como tal el diplomado, ya estamos en los planes de cómo le vamos a hacer para lo que siga, pero lo que nos acabamos de poner de acuerdo, pues vamos a acabar de terminar aquí lo ya planteado. Nos queda esta sesión, como no sé si algunos de ustedes vieron, el martes que viene es 10 de mayo. Sí. Pero está programado, así lo tengo en la lista, y ya después me acordé que Marta sí me lo dijo hace un ratote, el 10 de mayo no hay clase, entonces en una semana no nos vemos, regresamos nuevamente para el 17, así que sería la penúltima, y nuestra última sesión ya del diplomado sería el 24 de mayo, ahí es en donde ahora sí ya terminaríamos de manera definitiva, ¿no? Entonces reitero, nos vemos hoy 3, nos volvemos a ver el 17 y cerramos el 24. El 10 de mayo no tenemos sesión para que cada uno de ustedes pues, se pueda poner a festejar con sus hijos, con sus nietos, con sus yernos, con sus nueras, con sus mamás, si tienen la fortuna de que todavía las acompañen, y nosotros entonces ya cerraríamos como tal nuestro ciclo. La parte final que a nosotros nos corresponde revisar ahora dentro de nuestro diplomado del cine como reflejo de las culturas del mundo se titula El futuro visto desde el pasado, y básicamente es tratar de revisar películas de años anteriores, de épocas anteriores, que hayan proyectado su visión acerca de cómo va a ser el futuro. Al principio, yo me acuerdo que esto lo traté de plantear para un diplomado en la Universidad Iberoamericana, cuando a mí me tocaba llevar el Cine Club, y me acuerdo que cuando lo planteé la primera vez alguien me dijo, pues es que casi de esas películas no hay, ¿no? Y al principio dices, así me acuerdo de uno o dos, y para de contar. Pero cuando ya te pones a pensar con cuidado y te pones a echarle un poquito más de coco, te encuentras que son bastantes más de las que crees. Algunas de ellas surgen de algunas inquietudes que vienen incluso de la primera etapa del cine, todavía incluso el cine mudo. Cuando hablas, por ejemplo, de películas como Metrópolis, pues esa es completamente muda, ¿no? De Fritz Lang. Y algunas otras que llegaron a pertenecer un poquito más recientemente al dichoso cine de desastre, como recordarán a lo mejor con películas como Cuando el destino nos alcance, de Charlton Heston. Y más recientemente como que ha habido un revival acerca de estas temáticas de cómo serían las cosas en el futuro desde la perspectiva cinematográfica. Por lo tanto, tomando justamente esta línea para nuestra sesión del día de hoy, nos toca revisar la película Fahrenheit 451. Sí. El planeta de los simios podría calificar. Sí, claro, sí. El planeta de los simios, de hecho, creo que es del mismo año que esta, si no es que la anterior. Y es exactamente la misma idea. Pero si te fijas, está construida de tal manera que piensas que es en paralelo. Hasta el último te das cuenta que es también del futuro, justamente cuando descubre la famosa escena de las ruinas de Nueva York, ¿no? Esa película, ahorita que lo mencionas, ¿no? Esa a mí sí me traumó. Ahí es en donde yo terminé entendiendo por qué ciertas películas son para adultos, son para adolescentes y otras son para niños, ¿no? A mí esa sí me pegó, y son de las cosas de repente incluso hasta del sueño recurrente, porque a mí sí me pegó bien feo. Incluso cuando me tocó llegar a ver que había experimentos con los changuitos para ser asistentes de la gente. No, porque así empezó el planeta de los simios, ¿no? Y a mí la verdad, eso sí me pegó muy feo. Si es 67, obviamente no la vi en el momento, sino la vi a posteriori. Debí de haber tenido como 8 o como 9. Entonces, y sí, a mí sí me pegó bien, pero todavía veo estas maquillajes de ese tipo y a mí me da ansia. Excuso decirles que ninguna de las nuevas que salieron las he visto. Definitivamente no las he visto. Tener valor en ver de las nuevas. O sea, parece que yo no la quiero ver. Sí, creo que a algunos sí nos dejó como que la marquita, ¿no? de lo que puede representar. Sí, y bueno, de hecho esto nos sirve nuevamente para reforzar el planteamiento que repito todas las sesiones, de que en las películas acerca de la historiografía se plasma mucho más nuestra idea del pasado que del pasado mismo.
y se refleja la cultura creadora del producto más que la del hecho a referir, ¿no? Incluso, ustedes lo van a notar en esta película que hay cosas que no existen, literalmente no tienen ningún sentido, y hay otras que existen, pero a ellos nunca se les ocurrió que pudieran existir, y que los ven o los entienden, pero de una manera bastante diferente a como nosotros estamos acostumbrados a manejarlo. Reitero que la película que nos toca revisar el día de hoy es muy posible que varias de ustedes la hayan visto ya en alguna ocasión por lo menos. Se llama Fahrenheit 451. El director es uno de los más afamados directores franceses, François Truffaut, que llamó mucho la atención cuando hizo esta película porque no era su línea, ¿sí? Él representa ese famoso, recordarán ustedes, cine de la nueva ola de la década de los 50 y los 60, y que él más estaba clavado hacia la parte de la temática humana, de las dudas personales, etcétera, más que meterse a la ciencia ficción, ¿no? Pero ya después, cuando se le comenzaron a hacer una serie de preguntas, quedó bastante claro por qué escogía el tema de una novela que se supone que es de ciencia ficción, cuando él no lo dominaba, ¿no? Su productor va a ser Louis M. Allen. El guión va a ser escrito por el propio François Truffaut y Jean-Louis Richard. Ahora sí que les digo la pronunciación como la dijeron ellos, no es invención mía. Se estrenó el 14 de noviembre de 1966 en Europa. La mayor parte del resto de los estrenos fueron ya para el año de 1967. El presupuesto de la película fue de $1,5 millones y las ganancias quedaron cortas, ¿sí? Ganó solo $1 millón, y la experiencia de lo que aprendió Truffaut no fue precisamente algo de lo más motivador para seguir trabajando con este tipo de cine, pero más que por la película, por la relación con uno de los actores en una situación muy peculiar y muy particular. Este es François Truffaut. François Truffaut nació en París el año de 1932 y tiene tal vez una de las películas más referidas, analizadas, comentadas de la historia, que es la de Los 400 golpes, que es mucho de estas películas representativas de finales de los 50 y principios de los 60. También tiene películas como Jules y Jim, Dispárenle al pianista, El último metro, películas que no tendrían aparentemente, bueno, en la realidad no aparentemente, nada que ver con la temática que se va a construir en el caso de Fahrenheit 451. El que va a tener mucho más peso sobre la hechura de esta película va a ser el escritor del cuento, se termina siendo novelita, que se llamó Ray Bradbury. Ray Bradbury es un norteamericano, él nació el año de 1920, escribe tal vez sus dos novelas más representativas y famosas, aunque escribe muchos cuentos cortos de ficción. Va a ser Fahrenheit 451 y Las dichosas crónicas marcianas, y es uno de los íconos y uno de los símbolos más representativos de lo que vienen siendo las historias de ciencia ficción, sobre todo lo que fueron los 50, los 60, los 70, parte de los 80. La base para de donde va a surgir la historia fue una anécdota, algo que le pasó a él en la realidad. El año de 1949, él platica que un día, una noche, hacía calor, se le ocurrió salir a caminar a la calle, ¿sí? Nada del otro mundo. Nada más que iba caminando por la calle, no había nadie, estaba todo desierto, y nada más en toda la calle había un policía. Pues ese policía lo ve que viene caminando y en automático el policía se va sobre él, ¿no? Y ya que se le acerca, le pregunta, ¿y usted qué está haciendo aquí, no? Y él así como que no le cayó muy en gracia, bueno, yo nada más me salí a caminar, somos las dos únicas personas que estamos en la calle, y viene y me pregunta por qué estoy caminando en la calle, ¿no? Entonces, ante la pregunta que le hace el policía, ¿qué es lo que usted hace? Ray Bradbury le responde, pues estoy poniendo un pie enfrente del otro. ¿Sí? Pues literalmente es su manera suavecita de decirle, ¿y usted qué le importa? ¿No? Que no es obvio lo que estoy haciendo, estoy caminando en la calle, ¿no? Pero a él se le quedó esto muy pegado. Y se le va a quedar más pegado por una razón. Ubiquen que es el año de 1949. ¿Qué está comenzando salud? ¿Qué es lo que está comenzando a ocurrir en los Estados Unidos
en 47, 48, 49 y que revienta de una manera brutal para el año de 1950 en una serie de oleadas de intolerancia que se mantuvieron entre 1950 y 1953 y sus tendencias se mantuvieron del 54, 55, 56 en adelante. Es el macartismo que persigue justamente todo lo que huela, se parece que esté relacionado, tenga que ver o directa o indirectamente con el comunismo. Esto a él se le quedó muy pegado. Si es 49 y él nació en el 20, tiene 30 años, tiene 29 años de edad, ¿no? Entonces ya tiene la conciencia de adulto, bueno, ¿y por qué me tienen que estar haciendo esto? Les recuerdo que para el año de 1947-49 fue cuando se dieron los famosos casos de los dichosos 10 de Hollywood. 10 entre actores, productores, directores, escritores de Hollywood que fueron señalados por grupos ultraconservadores como miembros del Partido Comunista y se les presionó para que se denunciaran a sí mismos, y esto les llevó a una serie de, imagínense si hubieran tenido Facebook en aquella época, a través de la presión social literalmente les terminaron echando a perder sus respectivas vidas, ¿no? Eso pasó con 10 personajes de Hollywood. Cuando llega a ser senador un individuo que viene de Wisconsin, que se llama, se apellida McCarthy, es Joseph McCarthy, ahí es donde empezó de manera sistemática la persecución, pero antecedentes ya los había habido previamente, y de una forma indirecta a Bradbury le tocó ver este brinco, ¿no? ¿Por qué tenemos que caer en una sociedad que es cuasi policial y persecutoria, ¿no? Esa pequeña experiencia le sirvió para generar un cuento corto que él tituló como El Peatón y que se publicó el año de 1951. Toma su propia historia, crea su propio personaje que se llama Leonard Mead, y allí él plantea que este personaje es detenido por un policía robótico. Ahí ya está metiendo los elementos de ficción, de ciencia ficción. Es detenido por el policía robótico por caminar en la calle mientras todos los vecinos miran pantallas. Ubiquen que es el año de 1951. 1950 es el año en el que la televisión nace comercialmente en los Estados Unidos, en México, en Francia y en Inglaterra. Les recuerdo en este caso, en la Unión Soviética, México fue el 5º país. Imagínense, solo 4 países fueron los que empezaron a circular la televisión y el 5º fue México. Y esta forma en la que se refiere, no dice ve televisión, miran pantallas. Esto va a ser muy importante por lo que va a representar un poquito más adelante lo que vamos a ver en la misma película. Y esto, el acto de que se salga a caminar cuando todos están viendo el mismo programa y todos están escuchando al mismo locutor o están viendo el mismo tipo de presentación, está rompiendo el orden. Entonces él ya está cuestionando de una manera más clara, más fuerte y más directa lo que esto representa. Y además, siendo detenido por un policía robótico, es una persona con la que no puedes razonar. Es una persona a la que no le puedes argumentar. Él va a cumplir lo que dice la ley y le vale un cacahuate, ¿no? Y como no quería que lo detuvieran, finalmente a su personaje lo terminan en la historia ficticia llevando al centro psiquiátrico para la investigación de tendencias regresivas. ¿Qué significa esto? El futuro es que tú te quedes en tu casa viendo la tele. ¿Sí? Si tú insistes con que te quieres salir a caminar o quieres hacer actividades que no están haciendo los demás, relacionadas además con el nuevo concepto de tecnología, significa que traes algo que nos quiere regresar al pasado. El futuro es lo bueno, el pasado es lo malo. Entonces fíjense cómo ya está empezando a tomar como este perfil en donde el individuo que quiere decidir y pensar por sí mismo se está convirtiendo en algo peligroso. Para 1951 publicó su novela El Bombero, que es la misma historia pero más agrandada. Ahora ya no se limita al hecho de que no pueden cuestionar y que tienen que ver la tele, sino ¿y qué pasa si encuentran a alguien que está leyendo un libro? ¿Y qué se haría con las personas que están leyendo los libros? Y ahora sí comienza a desarrollar toda la base de esta versión extendida del Peatón, que se termina convirtiendo en 1953 en la versión final de la novela Fahrenheit 451. Todo comenzó con una anécdota personal que el policía que le pregunta ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo aquí afuera? Y de ahí, en ese ambiente que además ubiquen del 49 al 53, es pleno desarrollo y crecimiento del macartismo, en donde literal la sociedad norteamericana se convierte en una sociedad policial.
Si nadie tiene derecho a pensar nada que no sea la línea del American Way of Life, de la línea del pensamiento capitalista y de, además, marcadamente establecer que nuestros enemigos son los comunistas y no podemos permitir ninguna variante que haga que el comunismo se desarrolle y crezca en nuestro territorio. Yo creo que la frase más representativa de esta situación que se vive a principios de los 50 y que por supuesto Estados Unidos va a exportar por la vía de sus países aliados, entiéndase de la OTAN y los países latinoamericanos, sobre todo cuando se crea la OEA, va a ser lo que dijo el propio John McCarthy: un comunista en el gobierno es demasiado, un comunista en el Estado es demasiado, un comunista en el país es más que demasiado. Eso te deja una idea muy clara, ¿no? De no permitir absolutamente ningún tipo de avance de influencia del lado del comunismo en aquel contexto. Les recuerdo, por ejemplo, que para el año de 1954-55, regresando de Inglaterra, Charles Chaplin quiso volver a entrar a Estados Unidos, ya tenía la doble nacionalidad, no lo dejaron entrar, porque tenía conocidos amigos comunistas. Si recuerdan ustedes a Dolores del Río, pues Dolores del Río fue diva de Hollywood. Dolores del Río no pudo volver a entrar porque tenía conocidos amigos comunistas, ¿no? Conocidísimos: Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, o sea, todo este círculo intelectual, pues a final de cuentas son de tendencias de izquierda, ¿no? Y ella es la que va a terminar pagando los platos rotos. Y esta semana estrenaron la película de los Coen, que se llama Salve César, sí. Una parodia de todo esto que estás platicando. Salen todo el grupo, todos comunistas, y todos tienen que seguir la línea. Chécate Trumbo. Es exactamente lo que estás diciendo. Chécate Trumbo. Sí, la de Trumbo es exactamente ya no debe tardar mucho en salir, ya debe de estar a punto. Qué bueno que me dijiste la de Salve César, porque justamente es un periodo que, por ejemplo, muchos chavitos desconocen, no tienen ni la más remota idea, ¿no? Pero aunque sea una parodia, te permite entrar entras completo al cómo todo tiene que ir, o sea, derechito. Y los que se salen, y el grupo ese que secuestra a se me fue el nombre, a George Clooney, se llama El Futuro. Sí, exacto. Esa es exactamente la línea. Si tú te fijas, eso que estás diciendo, que bueno, es contemporáneo, ¿no? Pero te marca algo que en aquel entonces no se podía decir ni indirectamente. Y si lo decías, te atienes a las consecuencias, porque tú nunca sabes quién te está escuchando. Entonces, a lo mejor tú crees que estás entre gente de pura confianza y resulta que hay un infiltrado, resulta que hay un doble agente, que es mucho de la paranoia de aquel contexto. No se les olvide que el año de 1952 nació James Bond. James Bond nace como novela, nace en este contexto. Y ya olvídate de la paranoia en Estados Unidos, es una paranoia general que tienes porque nos encontramos en el crecimiento de la Guerra Fría. No se les olvide que el año de 1947 fue cuando se generó la división formal y oficial que terminó creando los países de la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. A lo mejor todavía no tienes el muro de Berlín como lo conocemos, pero la base de la división ideológica ya existe. Lo que va a pasar en los siguientes 10 años es que se va a hacer mucho más grave y va a culminar en el 61, ahora sí con el cierre total definitivo para aislar Berlín de la parte occidental. Cada vez que ustedes vayan a hablar de estos periodos cincuenteros y sesenteros y todavía la última ahorita setenteros, porque ya después empezó a disminuir, lo tenemos que entender todos los ojos de la Guerra Fría. Y el reflejo hacia afuera y el reflejo hacia adentro, que es lo que está pasando en Estados Unidos y hacia dónde nos van a llevar las cosas, como lo estaba diciendo ahorita Esther. El futuro, ¿no? El futuro va a funcionar de esta manera y háganle como se les pegue la gana, ¿no? Va a ser el año de 1956, donde en una entrevista que le hicieron en el radio, justamente a Ray Bradbury, él es la única vez que se aventó a decir abiertamente que escribió su novela por sus preocupaciones de esas épocas, el macartismo, porque más adelante le volvieron a preguntar y ya no se quiso meter en asuntos políticos, ¿sí? Es un cuento, es de inspiración y no les voy a decir de dónde lo saqué, ¿no? Pero al final de cuentas va a tener peso y fuerza lo que él está marcando y desarrollando. Ahora, ese es el contexto en el que surge la novela. La novela va a tener un gran éxito en los años subsecuentes.
Y va a ser en la década de los 60 donde se va a tomar esta historia y se va a comenzar a hacer el armado para la construcción, ahora sí, de la película. La película se va a generar toda, se va a elaborar y se va a hacer la producción el año de 1966. Para que se den una idea, ¿qué pasó el año de 1966? Sigue siendo Guerra Fría, aunque ya no hay macartismo. Ya el movimiento de McCarthy se acaba en 1953, las tendencias todavía se siguen marcando en los siguientes 10 años, pero para el 66 esto ya se está diluyendo un poco en torno a la figura de McCarthy, que no significa que no haya anticomunismo. Lo que es muy marcado, en donde está marcada la línea del anticomunismo en este contexto del 66, es la carrera espacial. Acuérdense que desde 1957, cuando se lanzó el Sputnik, en adelante es todo este camino de la dichosa carrera espacial, y ahí es en donde está marcado el miedo, es donde está marcado el odio hacia el comunismo. Les recuerdo, por si no lo sabía, que el Sputnik dichoso, el primer satélite artificial colocado en órbita en la historia, tenía la peculiaridad de que no hacía nada. Lo único que hacía era dar vueltas, reflejar el sol y hacer pip. Eso era todo lo que hacía. La propaganda anticomunista se encargó del resto. Porque con ese miedo de que nos están espiando, acá tienes a los científicos norteamericanos y del occidente rebanándose el cerebro, tratando de dictaminar si nos están sacando fotografías, cómo les hacen para mandar las fotografías a sus bases, ese bip que estamos escuchando será de alta frecuencia, tendrá alguna lógica, estará en código Morse, y ahí nos tiene rebanándose el cerebro. Y lo más importante, el hecho de hacer, es como de un tamaño de un balón médico, es un poco más grande que una pelota de básquetbol, pero una superficie reflejante. Porque acuérdense que mucho de lo que decían los soviéticos iba con base en su propaganda confirmada por su agencia, la agencia TASS, y que después acababan de confirmar del lado occidental. Nada más que, ¿y tú cómo sabes que es cierto lo que nos están diciendo? Que no es puritita propaganda nada más para apantallarnos. Pues resulta que si tú te salías en ciertas tardes o por las mañanas, veías una estrella que se movía. Y si eras radioaficionado, escuchabas que había un bipcito. O sea, tú lo podías ver a simple vista. La gente común y corriente podía ver esta estrellita que se movía sola en el firmamento. Entonces no es mentira, no nos están echando un choro. Efectivamente lo consiguieron y solo duró 2 semanas. A la tercera semana se reincorpora hacia la órbita terrestre y termina siendo consumido al momento de tratar de reingresar. Y unos días después vino algo peor, un mes después, el Sputnik 2. El Sputnik 2 es el de la famosa Laika, la perra Laika, ¿sí? Que demostró que se puede colocar un ser vivo en el espacio, ¿sí? Aquí, en este proceso y este contexto, es donde se va a generar, en el caso de los Estados Unidos, en 1958 se crea la NASA. A todo tiempo se tiene que crear la NASA, y nacen los 3 proyectos fundamentales a lo largo de finales de los 50, los 60 y los 70, que van a ser el proyecto Mercurio, el proyecto Géminis y finalmente el más importante de todos, que va a ser el proyecto Apolo. 1966 marca justamente este camino de está terminándose el proyecto Mercurio y están preparándose para el proyecto Apolo, es decir, ahora sí ya la preparación del camino para la llegada a la Luna. Les recuerdo también que el año de 1962 se hizo la convocatoria que tenía mucho tiempo que no se había hecho, le tocó todavía al Papa Juan XXIII la convocatoria a un concilio, el último concilio de hecho que hemos tenido en la historia de la Iglesia, que ya nos toca darle otra renovadita, a ver si le toca a Francisco. En ese caso le tocó convocar a Juan XXIII, lo convocó pero no le tocó terminarlo. Al que le tocó terminarlo fue al Papa que lo sucedió, que es el que muchos de nosotros ya ubicamos muy bien plenamente en conciencia, en el caso de Pablo VI. Resulta que el año de 1966, como parte de este proceso de modernización, Pablo VI ordenó, fíjense las paradojas del destino, la supresión del índice de libros prohibidos. Cuando están haciendo la película que habla de que los libros están prohibidos, ¿sí? De esas cosas no son planeadas, no son pensadas. Solo para que se den una idea, el siglo XIX, principios del siglo XIX, marcó la finalización del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Pero una cosa es que se acabe el tribunal y otra cosa es que quiten el índice de los libros prohibidos. Con ajustes y con adaptaciones, pero el índice continuó funcionando todavía hasta el año de 1966, cuando ya formalmente el Papa ordena que se suprima de manera definitiva.
Por eso ustedes se pueden encontrar situaciones como que en la década de los 50, esto todavía le tocó a Pío XII, que se condenaran textos como el Capital de Marx y que se pusieran en el índice, y toda la cristiandad tiene prohibido leer el Capital de manera literal, ¿no? El Manifiesto Comunista, toda esta serie de textos les tocó estar en el índice de libros prohibidos por la Iglesia, ¿no? Aunque la Inquisición no estuviera, los efectos todavía continuaban. No, bueno, todos los libros que cuestionan a la autoridad de la Iglesia. Todos. Muchos de los libros que tú tienes ahorita que te hablan de cómo superarte, libros que te hablaron de teosofía, libros que te hablaron, bueno, si llegó a estar Newton, si llegó a estar Maquiavelo, si llegó a estar, pues todos los autores conocidos, todos los autores científicos. Galileo es uno, ¿sí? Galileo es nada más uno de los que van a estar. No sé si te acuerdes, le tocó Juan Pablo II, te estoy hablando como de los 90. Que Juan Pablo II, tú buscas los perdones de Juan Pablo II en internet y ahí te van a aparecer todos. Hubo un periodo, no sé si fue como el 96, 97, en el que Juan Pablo II estuvo pidiendo perdones por los excesos, los abusos o los errores que cometió la Iglesia a lo largo de su historia. Y dentro de esos perdones, uno de los perdones que se piden es haber condenado a Galileo. Entonces estoy hablando como el 1996, ¿no? Aunque nosotros lo estudiemos en la escuela, aunque nosotros ya manejemos el lenguaje científico, etc., oficialmente la Iglesia no había tomado una postura al respecto, ¿no? El no haber condenado el Holocausto con la fuerza suficiente, toda esta serie de cosas, ¿no? Aunque nosotros sabemos que la cuestión del Holocausto hay mucho que escarbarle todo ahí, porque se han dicho muchas mentiras al respecto acerca de si el Papa colaboró con Hitler y toda esta serie de cosas. Más bien es para el otro lado, pero apenas estamos en el proceso de aclaración de este tipo de información. Ahora, ubiquen ustedes que la República Popular China nació el año de 1949, con Mao Zedong ya triunfando con esta nueva visión del comunismo. Piensen que el comunismo chino no va a ser el mismo tipo de comunismo que el que se va a aplicar en la Unión Soviética, van a hacer su adaptación. Y curiosamente, y la que nos lo explicó fue Alejandra en el otro grupo, curiosamente, ser dirigente, ser líder de China, Mao, lo va a hacer solo durante el primer periodo, durante los primeros 5 años, es decir, de 1949 a 1954. De ahí en adelante, los dirigentes van a ser otros. Pero ahora sí que el líder simbólico, ¿sí? la cabeza intelectual va a seguir siendo Mao Zedong. El problema es que para la década de los 60, el grupo en el poder empezó a hacer ajustes para su propio beneficio, digamos el beneficio del Politburo chino. Y el que les estorbaba era Mao. Y Mao, como que la figura simbólica sigue teniendo mucho peso, sigue teniendo mucha fuerza, y a nosotros no nos está auxiliando ni nos está ayudando. Por lo tanto, se va a tomar la decisión de tratar de ir limitando cada vez más la participación de Mao en ese sentido, y Mao se da cuenta. Mao se dio cuenta de esto. Y él, dándose cuenta de que literalmente le están entregando el sombrero y le están dando el abrigo y amablemente le están diciendo que usted ya no se mete en este tipo de cosas, en 1966 Mao Zedong dio el contragolpe y anunció el inicio de la gran revolución cultural proletaria. Y lo que va a hacer es poner sobre todo a las nuevas generaciones, estamos hablando de jóvenes diríamos la universidad, la preparatoria, la secundaria, sobre todo yéndose con jóvenes, anuncia esta gran revolución salud cultural proletaria, en donde los jóvenes son encausados a deshacerse de las 4 grandes antiguallas, ¿no? Nada más que uno de las 4 grandes antiguallas son estos líderes corruptos que están tratando de quedarse con el poder. De esta manera Mao se va a deshacer, es como una purga de las que hizo Stalin, nada más que él no la encabeza, él insinúa a que son los jóvenes de las nuevas generaciones los que tienen que hacer el cambio. Y es cuando se hace la famosa compilación de los pensamientos de Mao. ¿Se acuerdan cuando salió el libro rojo? Dichoso. Si juntamos todos los pensamientos de Mao, son varios volúmenes, ¿no? Pero ellos hicieron el ejercicio de compactar, de reducir a frases muy representativas y significativas, y cada vez que tenemos una duda, todos consultamos el libro rojo. ¿Se acuerdan que salen las multitudes de jovencitos levantando el libro rojo y esta es nuestra verdad total y absoluta? Fíjense qué curioso, ahí es un libro el que manda.
Se los estoy poniendo muy a propósito por la temática de la película. Desaparece el índice de libros prohibidos, sí, ya, ahora sí que puedes leer lo que quieras, en otros lugares no puedes leer lo que quieras, tienes que leer lo que te dice el nivel que tienes que leer. En ese contexto de la carrera espacial se lanzan al mundo las primeras fotos de la Tierra desde la órbita lunar, y ese mismo año de 1966, desde la Luna, tenemos la llegada del primer robot, la primera sonda robótica que logra alunizar suavemente, que va a ser la Lunik 9, es decir, los primeros que hacen contacto controlado en la Luna, los primeros que alunizan, para variar y no perder la costumbre, van a ser los soviéticos. Acuérdense que la mayor parte del tiempo los norteamericanos fueron perdiendo la carrera espacial. En Estados Unidos, esto también es muy interesante, Timothy Leary fue detenido por posesión de narcóticos. ¿Quién es Timothy Leary? Él era un profesor, un doctor en psiquiatría de Harvard, y él estaba muy clavado en analizar todos estos estudios psicológicos y psiquiátricos que se desarrollaron en la década de los 50 y los 60. Y acuérdense que en los 60, si estamos hablando del 66, Estados Unidos particularmente, ¿qué está ocurriendo en cultura popular? Acuérdense que estamos en la época de la psicodelia, ¿sí? Y no es extraño que uno de los productos que no estaba prohibido por el circular era el LSD. Timothy Leary probó el LSD, tuvo una serie de experiencias que él construyó académicamente, esa parte no se la podemos negar, y se va a dar cuenta de que puede obtener muy buenos resultados mediante la ingestión controlada del LSD. Y como no estaba prohibido en aquella época, él en sus clases, porque era maestro de Harvard, en sus clases a sus alumnos de psicología les empezó a llevar terroncitos de azúcar y a echarles gotitas de LSD y a repartirla con los alumnos. Y los alumnos, con base en los experimentos, es trabajo experimental y análisis antropológico que se ponen a hacer, se ponen a revisar el comportamiento que tienen cuando se liberan por completo. El LSD es para ayudarse a liberar su mente. Pero llegó a unos niveles en donde el propio Timothy Leary empezó a salirse del aula, lo corrieron de la propia Harvard, pero ganó una gran cantidad de seguidores, muchos de los cuales no lo hacen por el estudio, lo hacen por obtener el LSD, así de sencillo. Y este se empezó a hacer famosísimo en los Estados Unidos, de tal manera que se convirtió en un ejemplo a seguir. Por supuesto, acuérdense que son todas estas épocas de las marchas en contra de Vietnam, toda esta serie de cosas. Timothy Leary empezó a asistir también, es una persona pública y empieza a jalar muchísima más gente. Nada más que también le empezó a entrar a esto de la psicodelia, y también se empezó a poner, ya saben, esas camisas todas flojas, taftán, etc. Y era de los grupos que llegaban a manifestarse. Por ejemplo, la manifestación más grande, la de 300,000 personas, se pusieron alrededor primero del monumento a Washington y segundo en el Pentágono. Un día, encabezados por él, llegaron en esta manifestación muy grande con la idea de rodear, agarrarlos de las manos, vamos a rodear el Pentágono y vamos a concentrarnos. Obviamente muchos de ellos venían drogados. Vamos a concentrarnos para demostrar cómo las vibraciones del amor pueden más que la guerra. Y la intención era hacer levitar el Pentágono. No es mentira lo que les estoy diciendo. Que lo levantaron es otra cosa, ¿no? Eso no lo pudieron hacer, ¿no? Pero son ideas como esas las que llegan a dominar, ¿no? Sabemos que esto no va a ocurrir, pero lo que sí sabemos es que nos está jalando demasiada gente y nos están cuestionando el modelo y nos están cuestionando el sistema. Por eso ya cuando empieza a pasar a estos niveles van a buscar las formas y van a buscar las maneras de cómo podemos detener a este doctorcito que se está empezando a pasar de la raya. Modificaron las normas y las leyes, arrestan a Timothy Leary por posesión de narcóticos. Él lo que alegaba en su defensa, perdón, esto no es narcótico, esta es una sustancia que está legalmente permitida. Riájatelas. A finales de 1966 se prohibió el tráfico de LSD y ahora sí viene la persecución de todos estos hipiosos, pandrosos, mugrosos, como ellos los veían y como ellos los identificaban, ¿no? Esto no significó que Timothy Leary no continuara haciendo sus estudios por su lado, aunque ya lo tenía que hacer en privado. Esto ya no lo podía hacer abiertamente porque ya abiertamente esto era ilegal. También ese nombrecito a ustedes como que no les va a sonar mucho, por lo menos no de primera instancia. En Estados Unidos se le otorgó la libertad bajo fianza a Ernesto Miranda.
¿Quién es Ernesto Miranda? Ernesto Miranda es un tipo que sí cometió una serie de delitos menores. Era un mirón, desde que se pone a ver con telescopio por la ventana y anda espiando a las mujeres cuando se visten, cuando se bañan, etc. Estrictamente hablando, sí lo era. Pero cuando lo detuvieron, le pusieron las esposas, se lo llevaron a la cárcel, al precinto policial, y ahí lo empezaron a interrogar. Lo interrogaron y como no conocía sus derechos, acuérdense que es la época de las libertades civiles, ¿sí? Como no conocía sus derechos, él hizo una serie de declaraciones que lo terminaron inmiscuyendo. Él no sabía que podía permanecer callado. Y él dijo una serie de cosas que después en el juicio ya llegó con un jurado que estaba ya sesgado, con un juez que ya estaba prejuiciado, y finalmente le terminaron poniendo su multa y metiéndolo un tiempo corto a la cárcel, ¿no? Pero estando en la cárcel, por ahí uno de sus compañeros le dijo: oye, pero ¿no te dijeron que tú no podías, que podías quedarte callado? ¿Y cómo que tú pagaste tu abogado si tú tienes derecho a un abogado gratis? El Estado es el que te lo tiene que proporcionar. Protestó. Entonces le terminó metiendo una demanda al Estado, lo volvieron a enjuiciar ya por una nueva situación, volvió a perder el caso, lo volvieron a meter al bote, y es en 1966 cuando lo vuelven a dejar. Nada más que ya metió la demanda. La Suprema Corte de Justicia revisó el caso y el resultado fue que a partir de 1966, a partir del caso de Ernesto Miranda, ¿se acuerdan que se llama? Allá es Estados Unidos contra Mohamed Ali, Estados Unidos contra Ernesto Miranda, ¿no? En el caso de Ernesto Miranda, la Suprema Corte de Justicia estableció que a partir de su caso, todo sospechoso de un crimen tendría que ser informado de sus derechos antes de ser interrogado. Este es el presente. Por eso, si tú te fijas, de repente cuando ves alguna serie de televisión, alguna película, ya le leíste los Mirandas, ¿sí? Ya le leíste los Mirandas, y es los que todos conocemos, ¿no? Tiene derecho a permanecer callado, tiene derecho a un abogado, si no tiene dinero para pagarlo, el Estado se lo debe de proporcionar. Y todo lo que diga podría ser utilizado en su contra, ¿no? Este es el precedente. Por eso al caso se les dice, cuando se van a leer los derechos, son los Mirandas, porque fue el primero. Nada más que fue un poco difícil en el 66, 67, 68, porque obviamente los policías no dominaban esta situación. Imagínense en esos primeros años, cuando iban a detener a alguien, un policía tiene que detener y el otro tiene que estar con una tarjetita con el texto impreso exactamente como venía en la ley, y se lo tenía que leer tal cual, porque si le cambiaba una palabra, le ponía donde no iba la coma, con esto podía nulificar la detención. Es lo que nosotros llamamos el debido proceso. Pero fíjense que es hasta el año de 1966, en el caso de los Estados Unidos de América. También, desgraciadamente, otro caso muy malo, muy negativo en este año, el caso de Charles Whitman en Austin, Texas. Whitman es el primer francotirador que asesinó gente en masa sin razón aparente. Este señor agarra y se sube a la torre del reloj, es una torre como de 15 pisos de altura, en la Universidad de Texas en Austin. Llegó con unas mochilotas llenas del armamento de todos los calibres que se les ocurran. En la azotea se puso, ya había matado a 2 personas para subir, en la azotea se puso a repartir en los 4 ángulos del edificio, se puso a repartir en el piso todo el armamento que llevaba, y él lo que hacía es que se ponía a disparar en un lado, soltaba el arma, se caminaba para el otro, agarraba las otras armas, les disparaba a los del otro lado. Así los tuvo 3 horas. Porque era un francotirador que no sabían por qué estaba tirando, inicialmente no sabían desde dónde estaba tirando, y le tiraba a lo que se moviera. Y finalmente no había una razón específica, pero él sabía que, decía que él oía voces, y pidió ayuda, pero nadie le hizo caso. Cuando él dejó literalmente su testamento, él dijo: si ustedes están leyendo esta carta es porque ya pasó tal, maté a mi esposa, maté a mi mamá, etcétera. Y yo les dije que tenía un problema y nadie me hizo caso. Entonces, por favor, una vez que ya se haya solucionado este problema que yo mismo les generé, por favor, llévense mi cerebro y revísenlo. Revisen, yo tengo algo, pero no me quisieron ayudar. Y efectivamente se encontraron ciertas irregularidades.
Este mismo año surgió el Partido de los Panteras Negras. El movimiento de integración racial en Estados Unidos está siendo mucho más complicado y está siendo mucho más difícil de lo que parece. Los Panteras Negras serían la vertiente ultra radical que está dispuesta a la autodefensa mediante el uso de las armas y de las tácticas guerrilleras urbanas si fuera necesario. Son derivados, quien lo dijera, del movimiento de Martin Luther King. Pero acuérdense que no todos los afroamericanos estaban de acuerdo con Martin Luther King. Alegaban que Luther King lo que hacía era seguirle el juego al gobierno y que Luther King lo que aceptaba eran las migajitas que el gobierno le soltaba. Cuando decían, nosotros tenemos derecho al pastel entero, no tenemos derecho a las migajas nada más. Y empezaron a aparecer los movimientos cada vez más duros, más fuertes, más radicales. De ahí aparece la Nación del Islam, por ejemplo. De esa Nación del Islam tenemos a Elijah Muhammad y tenemos a Malcolm X, que se empiezan a jalar actores, deportistas, etcétera, porque estos jalan más gente. Es cuando apareció el caso de Cassius Clay, que se convierte en Muhammad Ali, ¿sí? En el 68 la Olimpiada apareció. Sí, los dos atletas norteamericanos que ganaron creo que son 200 metros planos, primero y tercer lugar, ellos estaban... Es que aquí hay una cosa muy importante. Ellos no pertenecían al partido, pero estaban de acuerdo completamente con lo que el partido decía, ¿sí? Y por eso ellos, de hecho ilegalmente, tuvieron que pedirles a las esposas que, así como no queriendo, pásame un guantecito negro, consígueme las boinitas, etcétera, y van a hacer esa manifestación. Por cierto, hay una película que acaba de salir el año pasado que te habla no de ellos, de los atletas norteamericanos del Black Power, que te habla del atleta que quedó en segundo lugar, porque nadie te platica lo que pasó con ese atleta. Es un atleta australiano, el mejor atleta de pista y campo australiano de toda la historia. El récord que impuso en ese año sigue sin romperse en Australia. Nada más que lo que no nos dicen es que él también lo suspendieron. Pero ¿cómo? Si él era blanco y él no levantó la mano. No, pero si ustedes ven las fotos van a ver que trae un como escudito cosido en la sudadera. No. Pero lo que pasa es que ellos también le avisaron, mira, vamos a hacer esto. Se dieron buena onda, la verdad. Vamos a hacer esto, no te queremos comprometer. Si tú decides que no quieres salir o decides declarar en nuestra contra, para que tú no te sientas... No, al contrario. Y había un movimiento de lucha por los derechos de los atletas. Y le habían regalado una estampita. Pidió que se la cosieran. Y él no hizo nada, pero sí está con algo que no estaba oficialmente reconocido por el Comité Olímpico Internacional. A él también lo suspendieron. Y lo suspendieron de por vida. De por vida. Una cosa, él ya murió. El único honor que recibió este atleta australiano, creo que es Peter Fechter o algo así, el único honor que recibió fue que cuando lo cargaron para el féretro para llevarlo a enterrar, fueron los dos atletas negros que quedaron en primer y tercer lugar a cargar el ataúd. Fue hace poco, ¿no? El año antepasado, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, son de estas historias que dices, ahí en la torre, de esas ni siquiera nosotros nos enteramos. Y también suena muy bonito lo que pasó con estos dos atletas, muy bonito en el sentido de luchar por los derechos humanos, ¿no? Pero tampoco nos dicen que claro que ellos también. Primero los expulsó, no estaban cruzando la puerta y ya los había expulsado la delegación gringa. Antes de que la delegación gringa la suspendiera el Comité Olímpico Internacional. Y claro que también lo suspendió el Comité Olímpico Internacional. Perdieron todas sus becas, perdieron todos sus patrocinios. Uno de ellos terminó lavando carros, ¿sí? Para los 70s. Terminó literalmente lavando carros. La presión social, porque no los aceptaban en ningún lugar, hizo que la esposa de uno de ellos se terminara suicidando. Y va a ser de los 80 en adelante que poco a poco se van a poder rehabilitar. Entonces, para que nos demos cuenta de todas las derivaciones de lo que esto implicó. Y cuando aparecen estos sí son de armas tomar. Recordarán en Forrest Gump, cuando se reencuentra con Jenny, que se pelea con el novio de Jenny y de repente aparecen unos negritos allí y que los separan luego porque se quiere tranquear con ellos, y Jenny le dice, no, con estos no te metas, estos son panteras negras, ¿sí? Y esos, si los tocan, y se van plomeando a Forrest Gump, que eran parte de estos movimientos, pero ya ultra radicalizados. Si por ellos hubiera sido, se hubiera desatado la guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? Para cerrar, en Alemania se llevó a cabo una pelea por el campeonato
mundial de box. Esto fue poquito antes del reclutamiento de Muhammad Ali. Muhammad Ali contra Karl Mildenberger, ¿no? Un boxeador alemán. No trascendió a mayor nivel, salvo por un pequeño detalle. Fue el primer evento deportivo transmitido vía satélite y a todo color. Fue el primer evento deportivo transmitido por vía satélite y a todo color. Es muy importante que consideren esto, porque el mismo año del 66 viene un evento mayor, un mega evento deportivo, el Campeonato Mundial de Fútbol. Están experimentando con las transmisiones vía satélite, y recordarán varias de ustedes que la transmisión vía satélite no era 24 horas al día, era solo durante cierto tiempo en lo que el satélite pasaba por tu zona. Estaba todavía muy limitado, ¿no? Entonces están en el proceso de experimentación. No todos los partidos del Mundial de Inglaterra los van a transmitir. La mayoría van a ser diferidos. Va a ser hasta 4 años después, cuando la tecnología satelital ha cambiado, que ahora sí todos los partidos van a ser transmitidos en vivo y a todo color. Y si eso fue en 1970, ¿fue cuál mundial? México 70. México 70 fue el primero que todos los partidos fueron transmitidos a color y en vivo. ¿Se acuerdan antes cuando las telenovelas, no, bueno, telenovelas todavía no, pero varios programas, las caricaturas, etcétera, siempre te anunciaban a color, a color, a color? Ahorita los chavos ven esto, ¿y por qué me dicen que va a ser a color? Pues así son todos, ¿no? En aquella época no, eran en blanco y negro, y la tecnología, ahí es donde vas viendo, ¿no? Porque a lo mejor la transmisión es a color, pero tú tenés blanco y negro. Pero la televisión a color la inventó un mexicano, ¿no? La televisión a color con el sistema bicolor simplificado. La televisión a color no la inventó el mexicano, eso es mentira. ¿Es mentira? Sí, a color. La primera, los experimentos lo hicieron otros personajes como John Logie Baird, etc. Pero la diferencia es que Guillermo González Camarena no tenía presupuesto. Él lo hizo sin dinero. Su primer aparato lo hizo de basura, literal. El primero que fabricó su primer tele lo hizo con puros productos de desecho. Y la gran variante, por eso siempre marco esta diferencia, no es quitarle mérito, al contrario. El gran mérito de Guillermo González Camarena es que diseña un sistema de transmisión a color que no depende de que el aparato receptor esté diseñado para recibir color. Cualquier televisión, blanco y negro o color, podía recibir color mucho más natural que los otros colores. Y era más barato. Y obviamente, imagínate, si tú te compras una tele 10 años antes, no necesitas comprar una nueva. Tienen que hacer un ajuste nada más a la antena y vas a ver el color. Porque es a través de una serie de situaciones fisiológicas en donde al ojo humano se le engaña de que está recibiendo color. O sea, en la teoría es mucho más elaborado lo de González Camarena. Las primeras imágenes a color que fueron enviadas por el Voyager desde Júpiter, no sabían en qué sistema basarse, en el PAL, en el NTSC, en el SECAM. ¿Sabes cuál sistema utilizaron? El bicolor simplificado de González Camarena, porque es el que te da los colores más naturales. Hay un misterio ahí también con la muerte de González Camarena, ¿sí? Porque muere joven, muere a los 52, 53, en un accidente automovilístico. ¿Y a quién se le achacó las sospechas? Oficialmente no se le achacó a nadie, pero estaban en plena lucha por ver qué sistema de color era el que se iba a utilizar para México 68. Justamente, y lo malo es que él no dejó nada escrito, todo lo tenía aquí adentro, y ese conocimiento se perdió, ¿sí? Se perdió. Además implica, tú sabes lo que implica para las compañías transnacionales, ¿sí? Millones y millones, ¿no? En 1966 ya existía la tira cómica de Mafalda, pero salía en los periódicos, salía en ciertas revistas. En 66 decidieron lanzarla en formato de libro. Se agotó en un solo día. Los libritos que conocemos, de esos alargaditos que venden en el Sanborns, esa fue la edición a la que sacaron por primera vez, y es una compilación de las que habían salido en los 2 años anteriores. Ya se había hecho sumamente famosa, y recuerden que refleja mucho de la cultura y la sociedad sesentera. Mafalda no tenía tele. Si se acuerdan, Mafalda no tenía tele, y ella está duro y dale con que quiere un televisor. ¿Se acuerdan cuando le llevan la primera televisión? Todo eso es reflejo de él. Todo eso es reflejo de él, ¿sí? En Estados Unidos también Hollywood se deslindó de sistemas de clasificaciones impuestas por el gobierno. ¿Se acuerdan que antes existía el código Hays? En donde no puede haber desnudos, no puede haber besos, no puede, nada, ¿no? Aquí se va a empezar a romper. Y para el 67 aparece
un nuevo sistema de clasificación sugerido, pero no por el gobierno, que es el que existe todavía hasta nuestros días. El Parental Guide, el Guide, etcétera, son los que todavía, para mayores de 17 años, para mayores de 21, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan de estas cámaras? Empiezan a salir estas que ya son mucho más sencillas y mucho más fáciles de manejar, con un formato que salía como un cuadrito, no sé si recuerden. Está a plenitud la guerra de Vietnam, y es cuando Estados Unidos oficialmente ya está en la guerra de Vietnam. Eso es lo que acapara la mayor parte de los noticieros en aquel contexto. Es el Campeonato Mundial de Fútbol Inglaterra 66, la final fue entre la República Federal de Alemania e Inglaterra, y esto que ustedes están viendo aquí se sigue discutiendo hasta ahorita. Fíjense en dónde está el balón, viene rebotando del poste hacia abajo. Vean a la altura a la que está viendo dónde está la raya. Para que sea gol, tiene que pasar por completo la raya de gol. Esta es una de las fotos más claras y evidentes que demuestra que ese balón nunca entró. Ah, pues el árbitro dijo que sí. Este fue el 3-2, estaban en tiempo extra, y para muchos especialistas, si no meten el tercero, no hubiera llegado el cuarto. Inglaterra solo ha sido campeona una sola vez de fútbol, siendo la inventora del deporte, y fue en su casa, y fue con un gol fantasma. Hasta ahorita se sigue discutiendo. Es la época de The Sound of Music, es la novicia rebelde, ¿sí? Es la época de la película de Batman. Ya llevaba 1 año y medio en la televisión a todo éxito. Es un Batman que no tiene nada que ver con el original, que era pues mucho más oscuro. Es la época del spaghetti western. ¿Qué significa esto? Son las películas del oeste, pero dirigidas por directores italianos y a veces actuadas con actores italianos. Por eso se le llama spaghetti western. La más famosa de todas, y esta es una de las escenas más famosas justamente de aquella época, es el bueno, el malo y el feo, ¿sí? Y el director Sergio Leone y el actor principal Clint Eastwood, y el que hizo la música, otro, Ennio Morricone. Ennio Morricone es de los primeros grandes éxitos que va a tener. Surgieron los Hare Krishnas, ¿sí? Surgen los Hare Krishnas en Nueva York, no son orientales, son neoyorquinos. Esta es la que viene siendo la primera supermodelo conocida a nivel mundial y conocida por su nombre. Se le reconoce porque es muy chiquita de talla, es flaca, tiene carita de niña, ¿sí? Ella literalmente tiene carita de niña. El inicio de la anorexia. Sí. Además el tipo de expresión, recordarán el tipo de expresión de Twiggy, es como una carita de niña que está llorando, ¿sí? Una carita muy enorme y una carita con expresión muy triste. Además es una niña. Sí. Ellas ponen de moda esto, ¿no? Está de moda la pantera rosa. Yo nunca entendí por qué era pantera rosa, porque yo siempre la vi en gris. Mi tele era en blanco y negro, obviamente. Yo nunca la vi a colores hasta que la vi por primera vez en cómic, ¿no? El túnel del tiempo, sí, ya que hablamos de proyecciones del futuro, ¿sí? El túnel del tiempo. Y pues justamente hablando del túnel del tiempo, pues brincamos a la revisión ya de nuestra película. Tendremos nuestro descansito un poquito después, y si nos da tiempo de verla completa, iré marcándoles algunas cosas sobre la marcha. Vamos a ver Fahrenheit 451. Noten un primer detalle. Entran los créditos. Se supone que en esta historia los textos están prohibidos. An Enterprise Vineyard production. Oscar Werner, Julie Christie, in Fahrenheit 451. Co-starring Cyril Cusack, Anton. Se fijan que no hay títulos. Los créditos los están diciendo oralmente. ¿Y cómo te marcan que ya estás en la sociedad del futuro? Las antenas de televisión. Todas las casas tienen ya antenas de televisión. Art director Sid King. Production and costume design consultant Tony Wilton. Film editor Tom Noble. Associate producer Mickey Delamar.